Ese día yo quisiera tomar unos minutos para hablar de Saúl. Y siempre a las pláticas, de alguna manera, los que las compartimos le ponemos algún título que para nosotros sea sugestivo, o que de forma clara reúna lo que nosotros queremos transmitir. Y yo le puse por título Saúl, lo que pudo ser y no fue. Y quiero empezar haciéndote tres preguntas. ¿Dónde están el día de hoy los estudiantes que se distinguieron por su excelencia académica en la universidad? ¿Son hombres que están destacando hoy? ¿Dónde están? ¿Dónde están el día de hoy los deportistas que en su juventud amateur lograron tener medallas olímpicas? ¿Dónde se encuentran hoy? ¿Y dónde están el día de hoy los niños prodigio que asombraron al mundo con su talento, un talento inusual y teniendo muy poquita edad? ¿Dónde están estas personas que sobresalieron? En la reflexión de hoy te voy a comentar de alguien que es muy importante, que estuvo a punto de cambiar el curso de la historia del mundo, pero tristemente al final de sus días no lo hizo. Y para hablar de este personaje, primero tengo que establecer quién era Samuel. Con lo que nos ha enseñado hoy Jorge, si ven que tartamudeo es que ya me movió toda la historia y ahora no sé dónde voy. Pero si ustedes son pacientes conmigo, vamos a ubicar la historia de Saúl. ¿Se acuerdan que estamos aprendiendo que este fue el primer rey de Israel cuando Israel era un reino unido? Él fue un instrumento muy valioso en las manos de Dios. Este hombre juzgó a Israel todos los días de su vida, pero cuando se hizo viejo, designó a dos de sus hijos para que sirvieran en su lugar. Y con estos datos que te he dado tan cortos, ¿de quién crees que estoy hablando? Porque estos datos corresponden también a otros dos personajes que son Elí y Samuel. También tuvieron hijos que ocuparon lugares de prominencia que al final del día no fueron lo que Dios quería que fueran. Y lo mismo que sucedió con los hijos de Samuel sucedió con los hijos de Elí, un papá y sacerdote de Dios que malcrió a sus hijos y que también fue tutor. Pero en los dos casos, los hijos de los dos sacerdotes deshonraron al Señor. Y estos hijos, y esto lo estoy citando por lo siguiente, estos hijos representan la segunda generación de cristianos, es decir, hijos cristianos de padres cristianos. Y vamos a reflexionar en una pregunta que siempre nos hacemos, bueno, al menos yo me la hago: ¿por qué repetimos los mismos errores? ¿Por qué se hace realidad nuestros temores más profundos? Si lo que vivimos en nuestro hogar paterno, materno, no nos satisfizo, no nos gustó, ¿por qué nosotros lo repetimos en nuestro propio hogar, en nuestro propio hogar? La Biblia no descubre qué era lo malo que había en la familia de Samuel, pero quizá como sacerdote descuidó a los suyos para atender el ministerio. No sabemos si le faltó disciplina como a David. No sabemos si le faltó demostrar su amor para los hijos. Y sin darse cuenta, tal vez repitió los mismos modelos que aprendió en la casa de Elí, porque recuerda que Samuel fue llevado desde muy niño a la casa sacerdotal y ahí aprendió de Elí. Entonces pudo haber aprendido lo bueno y también lo malo. Y también es posible que sus hijos, bueno, pues sencillamente decidieron apartarse de Dios, se rebelaron, desobedecieron a sus papás y bueno, pues todas estas son especulaciones porque la Biblia no nos dice con claridad todos estos detalles. Pero lo que sí sabemos es que el pueblo de Israel exigió que Samuel les diera un rey que los gobernara. Y aquí hay un pasaje por donde vamos a empezar nuestra reflexión. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4 y 5. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. ¿Qué asunto? Y tal, vamos a ver.
Vino a Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú, danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Por un momento ponte tú en las sandalias de Samuel. Las mismas personas a quienes él servía se quejaron de la conducta de sus hijos y le pidieron que los quitara del liderazgo y que los sustituyera a estos dos hijos por un rey. ¿Cómo se habrá sentido Samuel? Yo creo que uno de los pensamientos que quizá pasó por su mente fue: caramba, toda la vida la dediqué a servir a Dios y a su pueblo. Lo hice desde niño hasta viejo. Lo hice con todo lo que yo tenía. ¿Y es así como me lo agradecen? Bueno, lo que sintió y pensó Samuel, el Señor lo escuchó y le respondió con estas palabras. Te voy a mostrar dos traducciones de la Biblia. Primer libro de Samuel 8:6, en la traducción viviente dice: Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo, ese yo es Dios, yo siga siendo su rey. Y la Reina Valera dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado para que no reine sobre ellos. Dios le dijo a su siervo que accediera a la petición que le estaba haciendo el pueblo de Israel y que además se diera cuenta en verdad a quién habían rechazado. Si Samuel se sintió mal por el revés que le dio el pueblo, ¿cómo se habrá sentido el Señor al saber que sus propios hijos no querían que él reinara sobre ellos? Dice la Biblia que Dios siente y se duele. Yo estoy seguro que este fue uno de los momentos más tristes para Dios, donde su pueblo le dijo, Dios, yo no quiero que tú nos gobiernes. Yo no quiero estar bajo tu señorío. Pero a pesar del desaire, Samuel no renunció ni los regañó, simplemente obedeció las instrucciones de Dios. Y en esta situación tan penosa y dolorosa encontramos al menos un principio muy valioso, que es paciencia, y tengo que usar una palabra en inglés porque no la encuentro en español, timing. Timing es esa habilidad de esperar el momento oportuno para actuar. Déjame, como no encontré una definición, déjame que te ponga un ejemplo. ¿A qué me refiero? Tenemos que ser como los bateadores de béisbol. Yo no sé del juego, pero sí entiendo un poquito cómo funciona esta cosa. De un lado está el pitcher, del otro lado está el bateador. El bateador obviamente trae un bate en las manos. El pitcher le lanza la pelota y el bateador tiene que ser paciente y al mismo tiempo tener ese timing perfecto. Si avienta el swing antes de tiempo, no le da la pelota. Si lo hace después, no le da la pelota. Si lo hace arriba o abajo, no le da la pelota. Tiene que haber el tiempo preciso, en el lugar preciso, para que entonces pueda pegar a la pelota y el correr a alguna de las bases. Dios ya había decidido que su pueblo tuviera un rey. Eso es algo que Dios ya tenía considerado dentro de los planes del pueblo de Israel. Y lo haría no porque necesitaran un rey, sino porque Dios quería que Jesús naciera de un linaje real. Por esa razón, el pueblo de Israel en un momento de su historia iba a tener un rey. Pero el rey que gobernaría temporalmente a Israel llegaría en el momento histórico oportuno para Dios, en ese timing preciso. No es suficiente que las cosas estén contempladas en la agenda de Dios, pero es igualmente importante que se den en el tiempo de Dios. De acuerdo con algunos académicos, si se hubieran esperado solo 7 años, la historia de Saúl y de Israel hubiera sido muy diferente. Hubiera sido
de éxito. Y esos años de gloria que vivió la nación de Israel con Salomón se hubiera extendido durante más tiempo. Pero les ganó la impaciencia. Y el precio que se paga por la impaciencia siempre es muy alto. En el caso del béisbol, si 3 veces el bateador solamente abanica la pelota, lo ponchan y sale del juego. El pueblo exigió un rey en vez de esperar la decisión de Dios. Y en consecuencia, no pudieron comprobar que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, aun cuando a nuestro juicio Dios está tardando. Miren cómo dice esta porción de la Escritura en 1 de Pedro 3:17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Saben, este episodio también nos enseña algo respecto al rechazo. A nadie nos gusta que nos rechacen, pero cuando servimos al Señor, cualquier ofensa que nos hagan recae sobre los hombros de Dios, que son más anchos que los nuestros. Si tú has servido en alguna capacidad en la iglesia o en tu ministerio, seguramente ya experimentaste el chisme, la calumnia, la traición, las palabras a tus espaldas. ¿Sabes? Todas esas cosas horrorosas que se sienten re feo, no se tienen que sentir feo si tú se las pasas a Dios, porque a quien están hablando y de quien están chismeando y de quien se están quejando es de Dios, no de sus siervos. Por eso, la próxima vez que sientas la herida del rechazo por una causa de Cristo, recuerda lo que Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, sino a mí. Y yo te pido que reflexiones en esto. ¿Cómo reaccionas tú cuando te lastiman? ¿Contestas la agresión con más agresión? ¿Aplicas la ley del hielo? ¿O bien hablas mal de la persona que te rechazó? A mí me llama mucho la atención que en estas condiciones tan desfavorables para Samuel, él les advirtió al pueblo con amor del peligro de esa propuesta que ellos le estaban demandando, un rey como el de las otras naciones. ¿Y sabes por qué? Porque no siempre nuestras oraciones son contestadas de inmediato, como tú y yo ya lo hemos experimentado. ¿Sabes por qué Dios no nos contesta así de inmediato? Porque sabe que tendríamos que pagar un precio muy alto. Y por el otro lado, también Dios sabe que la espera tiene propósitos santos y buenos. ¿Sabes? Nunca le vayas a pedir a Dios que te dé paciencia. Porque si tú le dices a Dios, dame paciencia, el Señor te va a dar muchas pruebas. Que la Biblia dice que a la paciencia, la prueba produce paciencia. Durante ese tiempo de espera aprendemos a caminar por fe. Aprendemos a renunciar a nuestros deseos, los más internos, y aprendemos a confiar en el Señor y a descansar que su plan es lo mejor para nuestra vida. Samuel se dio cuenta del peligro y le advirtió al pueblo de las consecuencias de tener un rey como las demás naciones. Déjame citarte cuando menos 3 cosas que le dijo Samuel al pueblo. 1, vas a tener que pagar impuestos. Siendo que no pagaban impuestos. Había un cierto impuesto al templo, pero ese no era impuesto, era realmente una ofrenda. 2, iban a perder ciertas libertades. Hoy diríamos, no van a tener derechos humanos cuando tengan un rey. Y la tercera, y quizá la más dolorosa, sus hijos e hijas iban a ser reducidos a esclavos y concubinas del rey. Porque el rey no va a ser cortejo. Él simplemente va a traer a la mujer que le gusta y se le va a llevar a sus habitaciones. ¿Qué hizo Israel? Cerró sus oídos a la advertencia del peligro y también le insistió en tener un rey. Uno se tiene que preguntar, y Jorge lo explicó tan bien hoy, ¿por qué tanta terquedad en el pueblo de Israel
¿Por qué el volver otra vez a caer? ¿Por qué repetir esos ciclos? Pues yo no tengo una mejor respuesta que el pueblo de Israel eran gente muy burra. Querían un rey como las naciones vecinas. No sé qué le veían a los reyes vecinos, que eran horribles. Y aquí es cuando Saúl aparece en la escena. Y en esta coyuntura surge uno de los personajes, por un lado, más grande y más trágico de la Biblia. Perdónenme que me estoy quitando esta cosa que ya me dio calor. En el momento que Israel rechazó el gobierno de los hijos de Samuel, apareció Saúl. ¿Cómo era Saúl? Déjame darte unos brochazos de pintura para que tú tengas un cuadro por ahí de quién era él. Seguramente era el más grande, más alto de la nación hebrea. Pero a pesar de su enorme tamaño, era pequeño de carácter. La primera vez que la escritura menciona a Saúl, él estaba buscando a las asnas de su papá. Yo creo que fue muy sabio el escritor bíblico y no habló de las burras, porque iba a estar siempre asociado el papá y las burras. Se perdió las burras del papá, iba a decir. Y entonces pues, se iba a oír muy feo. Y en medio de esta circunstancia, el Señor dispuso que Saúl tuviera un encuentro con Samuel. Esto de las asnas tiene sentido, pero no por la razón que tú crees, sino que esta era la forma como Dios iba a traer, combinar las cosas para que tuvieran este encuentro Saúl y Samuel. Entonces, Saúl y su criado buscaban esos burros salvajes del padre, pero después de 3 días de no encontrarla, decidieron consultar a un profeta y que en la agenda de Dios resultaba ser Samuel. Una diosidencia. Dios juntando las piezas del rompecabezas para que las cosas salieran de acuerdo con su voluntad. Y aquí vemos un principio del reino de Dios. Muchas veces Dios usa lo práctico y lo concreto para llevarnos a lo espiritual. La pérdida de estas burras permitió este encuentro en el cual iba a haber revelación de parte de Dios. Para Saúl y su criado fueron 3 días desperdiciados. Todas las puertas que tocaron las encontraron cerradas y se sintieron estos hombres como si estuvieran en un callejón sin salida. Pero de acuerdo con la perspectiva celestial, cada puerta cerrada a lo largo del camino fue para que Saúl recibiera la palabra de Dios. Yo espero que mientras estamos recordando este pasaje bíblico, aprecies tú lo fino del tejido de Dios. Es una trama del tapiz de Dios que es, además de hermosa, muy íntimamente unido. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Saúl? Pues lo mismo que está haciendo el Señor ahora contigo y conmigo. Dios nos ama tanto que nos atrae con lazos de amor, incluso cuando nosotros estamos yendo en la dirección contraria. Un cuadro, porque por ahí he estado alguna vez, en un hospital, cuando estás recién operado, lo único que puedes hacer es ver el techo. Y uno se tiene que preguntar, Señor, ¿me trajiste aquí para que me operaran? ¿O me trajiste aquí porque tú me quieres decir algo? Y yo he andado corriendo con tantas cosas que no había tenido tiempo para ti. Y el Señor, como sabe muy bien estas cosas, dice, muy bien, te voy a dar un tiempo fuera. Y entonces a veces nos manda al hospital. El Señor es capaz de llevarnos por caminos sinuosos solo para que nos demos cuenta que Él nos ama entrañablemente. Y aquí es importante destacar lo siguiente. Dios amaba a Saúl y se proponía bendecirlo en grande. Nosotros siempre que hablamos de Saúl hablamos cosas horrorosas. Pero Dios se proponía bendecirlo en grande. ¿Sabes? Este hombre estaba tan cerca del corazón del Señor que fue su primera elección para estar al frente del gobierno de Israel. Yo no quiero saber cuántos habitantes tendría el Reino Unido, pero de todos ellos, Dios se fijó primero en Samuel como el mejor candidato para ser rey.
Dios lo escogió personalmente y se lo reveló a Samuel. De ahí la importancia que Samuel encontrara a Saúl y le dijera lo que Dios estaba pensando de él. Vamos a ver lo que dice aquí la escritura. 1 Samuel 9:17. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará mi pueblo. O sea, Dios estaba hablándole de este hombre. Y ahora que Samuel lo estaba viendo, Dios le dice, ¿te acuerdas? Yo te estaba diciendo de mi siervo Saúl, él es de la persona que te estaba hablando. Y después Dios volvió a intervenir y Samuel le aseguró a Saúl que las asnas perdidas o estas burras que había perdido el papá ya no habían aparecido. ¿Cómo lo sabía? No vio a las burras. Dios se lo revela a Samuel. Miren cómo dice 1 Samuel 9:19. Yo soy el vidente o el profeta, contestó Samuel. Sube al lugar de adoración delante de mí. Regularmente en los lugares altos era donde se ponían los santuarios. Dice, y ahí comeremos juntos. En la mañana te diré lo que necesitas saber. Te enviaré de regreso. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días porque ya los encontraron. Pero mira lo que sigue. Mira qué maravilla. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia, fíjense, tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Déjame que te diga que esto no lo dice Dios de David, ¿eh? Esto es lo que Dios está diciendo de Saúl. En otra versión dice, y agregó Dios, lo que Israel más desea tiene que ver contigo, Saúl, y con toda la familia de tu padre. Samuel buscaba al hombre que se iba a convertir en rey de Israel. Pero Saúl se quedó desconcertado cuando escuchó a Samuel. Y en su respuesta descubrimos el problema que Saúl tenía que nunca logró superar. 1 Samuel 9:21. Velo con detalle y no necesitas ser psicólogo para darte cuenta de cuál era el pie de que cojeaba Saúl. Saúl respondió, pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Yo cuando leo este pasaje, tengo que decir, semejante animalote, y se sentía poca cosa. Lo mismo le pasó a aquellos espías que envió Moisés a la tierra prohibida en los días de Caleb y Josué. Cuando ellos cruzaron el río Jordán, trajeron unas frutotototas y decían, es que vimos al enemigo y nosotros éramos como grillos. Te pregunto, ¿tú crees que estas palabras de Saúl expresan humildad? Yo no lo creo. Una persona humilde pone sus ojos en Cristo. No se exalta, no se menosprecia, porque si lo hiciera, es como si él se posicionara como el centro del universo. Y no sé si tú eres medio chillón así como yo, pero cada vez que tú y yo decimos, pobrecito de mí, todos la traen en contra de mí, he sufrido tanto en la vida, me engañaron, tengo muchísimas carencias, no me dejan ser lo que yo soy. Lo que en realidad estamos haciendo es exaltarnos para seguir siendo el centro de nuestro mundo. No somos los únicos que sufrimos, ¿eh? Ni es que todo el mundo se levanta para ver si te hace daño. No, ¿eh? La gente se levanta y tiene muchas cosas que hacer, ni siquiera están pensando en ti ni en mí. Si estamos realmente sirviendo al Señor, nuestro prestigio y nuestra capacidad no son relevantes. ¿Te acuerdas lo que decía Juan el Bautista? Vamos a ver este texto ahí en Juan 3:30. Y dice, él, hablando de Jesucristo, ha de ir aumentando en importancia, dice Juan, y yo debo de ir disminuyendo. Por eso nosotros debemos descender para que Cristo ascienda y él se lleve todo el honor y todo el crédito y toda la alabanza.
Por eso no permitas que esos pujidos y esos pucheros que hacemos le roben la gloria al Señor. Pero Saúl solo pensaba en él y con su mal testimonio evidenció esa falta de confianza que tenía en Dios y en él mismo, que no es sinónimo de humildad. La persona genuinamente humilde tiene una enorme confianza en el Señor. Dios quería llevar a Saúl a un nivel que jamás se imaginó, pero el orgullo, el egoísmo finalmente le costó muy caro. Y eso es lo que siempre ocurre cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos. Cuando decimos, pobrecito de mí, soy el que más sufro. Abuelo de pájaro, vimos el inicio de la carrera de Saúl. Hay mucho más que se puede decir de Saúl, pero el tiempo siempre nos apremia. Y podemos concluir de esta primera etapa de su vida que con el respaldo de Dios, Saúl tenía todo lo necesario para alcanzar el éxito. Todo lo que él necesitaba lo tenía de parte de Dios. Era la persona que Dios había escogido para esta tarea fundamental en la historia del pueblo de Israel y de la historia del mundo. Ahora, del inicio vamos a dar un salto al final de su vida. Y aquí tenemos un cuadro que es verdaderamente aterrador. Vemos a Saúl, un hombre totalmente desquiciado, afectado de sus facultades mentales, solo, porque nadie quiere estar junto a una persona mentirosa, egoísta, asesina, orgullosa. Saúl se sentía perseguido, se sentía amenazado. Era un hombre que al final de su vida estaba distante del Señor, tan distante estaba que se involucró en el ocultismo y buscó la dirección de una bruja. Imagina, el escogido de Dios al principio de su vida, al final de su vida estaba tan lejos del Señor que como no escuchaba la voz, la voluntad de Dios, fue a buscar a una bruja para que le dijera lo que tenía que hacer. La mayoría de los predicadores les gusta hablar de David y no de Saúl. Pero cuando finalmente lo hacen, es para hablar mal de Saúl, porque además no hay muchas cosas buenas que decir. Sin embargo, yo no tengo ninguna duda que Dios siempre quiso lo mejor para Saúl y para su pueblo a través de ese reino, de ese gobierno. Yo no estoy seguro de tener la respuesta a esa pregunta que yo sé en este momento está pasando por tu mente. ¿Cómo un hombre que empezó tan bien pudo terminar tan mal? Por eso empecé diciéndote al inicio de la plática, yo no sé si tú fuiste de esos alumnos sobresalientes, yo no. Pero ¿dónde están esos muchachos que sobresalieron en la escuela? Igual acabaron como Saúl, no sé. Aquellos deportistas que lucieron amateurs y ganaron medallas olímpicas, no sé dónde llegaron, dónde están ahora. En mi opinión, Saúl luce tan mal porque David le hace sombra. Y no me refiero a los actos perversos en sí mismos, porque los dos hicieron cosas espantosas. La clave y la diferencia es que David siempre tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, mientras que Saúl tenía su corazón conforme a su propio carácter. Este era un hombre que veía solamente hacia dentro de él. ¿Y cómo puedo yo saber si mi corazón es como el de Dios? Mira, si tengo el corazón como el de Dios, entonces me encuentro en armonía con él. Lo que le importa a Dios también le importa a mí. Lo que le duele a Dios, a mí también me duele. Cuando Dios dice ve a la derecha, yo voy a la derecha. Cuando dice detente, me detengo. Y sobre todo cuando me dice Dios, eso está mal, quiero que cambies, obedezco de inmediato. Para decirle en una palabra, una persona conforme el corazón de Dios vive la vida de Cristo. Así fue David con todas sus muchas fallas.
Y otro aspecto que contrasta en la comparación entre Saúl y David es que Saúl se sintió rey, mientras que David siempre se consideró un siervo del Señor. Y siervo es el que sirve. Cuida tu corazón de cómo te sientes. ¿Te sientes bordado a mano? ¿Eres la última Coca-Cola en el desierto? Si crees que el mundo no te merece, ay, compadre o comadre, ten cuidado. Déjame que te muestre dos pasajes, dos citas diferentes. Primero es Salmos 78:70. Y dice, escogió a su siervo David, y lo llamó del redil. O sea, de ahí de donde estaban las ovejas, oliendo, apestando a oveja y estiércol, de ahí Dios tomó a su siervo David. Y miren el otro Salmo 89:20. Encontré a mi siervo David y lo ungí con aceite santo. A Dios le tiene bien sin cuidado la buena imagen de la persona. Su interés está en el carácter, en el corazón, no en la fachada, en lo externo. Por eso vuelvo a preguntar, ¿cómo puedo saber si tengo un corazón de siervo? Y la respuesta es muy sencilla y tan evidente como ese contraste que hay entre Saúl y David. Cuando Dios me asigna una tarea, yo obedezco sin importar que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Obedezco sin importar que tenga los recursos, la capacidad o la experiencia para hacerlo. Si Dios me envió, yo tengo que tener la fe para creer que Él mismo me va a respaldar. Por eso tomo la asignación que Dios me da y me dispongo a hacerla. Cuando mis autoridades me ordenen, no repelo, no refunfuño, no rezongo, mucho menos me voy a rebelar. Yo trabajo y sirvo con fidelidad y sirvo en silencio. No me afecta si otro se lleva el crédito. Mi interés es cumplir con excelencia porque todo lo que yo hago, lo hago para el Señor. Dios tiene una obra que desea realizar aquí en la tierra y para lograrlo está llamando personas que se entreguen por completo a Él y a su reino. Esto es lo que el Señor esperaba de Saúl. Que cuando el Señor le dijera a Saúl, tú eres el próximo rey de Israel, Saúl le dijera, Señor, no tengo idea de cómo se va a hacer esto, pero yo estoy aquí. Tú vas a hacer la obra a través de mí, ¿no? ¿Qué hizo Saúl? Ay, Señor, pero si yo soy tan mal, he sufrido tanto en la vida. Dios conoce que ni tú ni yo todavía somos perfectos. Incluso algunas áreas que nosotros tenemos en nuestra vida podrían ser peores que las de Saúl, pero Él quiere que no nos escondamos, que no escondamos nuestros errores, sino que los corrijamos a través del arrepentimiento, el perdón, y le demos oportunidad a Dios para lograr esa restauración en nuestra vida. Si tú jamás has abierto tu corazón con alguien, decirle, ¿sabes qué? Estoy mal en esta área. Híjole, déjame decirte que tengo conmiseración de ti. ¡Qué horrible! Vivir con alguien que se siente inalcanzable, que se siente que nunca ha pecado. Sin duda la chamba de rey, Saúl tenía mejores calificaciones que David. Pero el problema de Saúl era su corazón. El corazón de Saúl era para Saúl, en tanto el corazón de David era para Dios. Lo opuesto a dividido es unido. El corazón de David era como el de Dios, un corazón íntegro. Dice la Escritura que apacentó a sus rebaños, David, conforme a la integridad de su corazón. Me llama tanto la atención. Mira, nunca he apacentado ovejas que balan. Pero yo tengo la idea de que no debe ser una tarea así tan complicada. Pero dice que aún las tareas más sencillas que realizaba David con las ovejas, las hacía conforme a la integridad de su corazón. Integridad significa completo,
inocente, sencillo, sano, que no le falta nada. Integridad es lo que tú y yo hacemos cuando nadie nos ve. Eso es integridad. Y David así era que cuidaba a sus rebaños. Esa fue la asignación inicial con la que Dios empezó su vida. El mundo nos enseña que lo importante es dar una buena impresión, proyectar una buena imagen. Pero yo te pregunto, ¿acaso nosotros podemos engañar o impresionar a Dios? Mira, de ninguna manera. No importa qué hagas, que también lo hagas, Dios no se va a impresionar de ti, ni se impresiona de mí. La atención del Señor está puesta en las cualidades internas. Los ojos de Dios ven el carácter, las virtudes que se cultivan mientras nosotros estamos en su presencia y se prueban, pues en las pruebas. Mira, si tú vas por la vida buscando burros como Saúl, mi oración es que cuando eso suceda, Dios pueda encontrar en ti que tu corazón esté en armonía con su corazón. Cuando tengas ese encuentro con Jesús, que tu corazón tenga singularidad de enfoque, estés dedicado a una sola cosa, que tu corazón sea totalmente transparente y no ocultes nada. Que tu corazón sea humilde como la de un siervo. Que tu corazón sea hallado por Dios un corazón íntegro. Y entonces, y solamente entonces, Dios te llevará de victoria en victoria, como lo hizo con David. Déjame ir terminando esta reflexión diciéndote que cada uno de nosotros, yo creo, lleva un Saúl adentro. Dios ve nuestro potencial de éxito, mientras que nosotros solamente vemos nuestros errores y debilidades. Dios nos creó reyes y nosotros nos sentimos siervos y esclavos. Eso no es humildad. Eso es egoísmo. La imagen que tú y yo vemos en el espejo no es congruente con la imagen que Dios ve. Recuerda que estamos aquí en la tierra para ser cabeza y no cola. Yo quiero que leas conmigo esto que Dios expresa de ti y de mí. 2 Corintios 3, los versículos 2 y 3, de una traducción del lenguaje actual, y dice: todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla a favor nuestro. Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu de Dios vivo en nuestros corazones. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Dios ha escrito en tu corazón cosas hermosas, cosas maravillosas de ti. ¿Para qué? Para que todo el mundo las vea. Y cuando vean lo maravilloso que tú eres, le den gloria al Señor. Y hay un último pasaje que te quiero mostrar, que está en 1 Samuel 16:7. ¿Qué es lo que ocurre cuando finalmente se da ese encuentro de Samuel con Saúl? Y el Señor le dijo a Samuel, él estaba buscando ese rey, y vinieron todos los hermanos de David y estaban grandotes y ponchados, y eran hombres de las armas y estaban en el ejército de Saúl, y le dice: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. A esos que estoy viendo ahí, yo ya los rechacé. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor no es así. El Señor mira el corazón. Yo quiero que ahí donde tú estás, por unos instantes, te apartes de todo lo que tengas a tu alrededor. Que cierres por un momento tus ojos y escuches lo que el Señor nos está diciendo. Ahora mismo estoy escribiendo en tu corazón
Estoy borrando y rompiendo todo lo que ahí se habla y está escrito de ti. Destruyo lo que erróneamente pensabas de ti. Te considerabas insignificante y creías que tu aportación al reino era insuficiente y que era insignificante. Ahora mismo estoy escribiendo mis pensamientos en ti para recordarte que mi Espíritu Santo vive en ti. Y te describo con palabras hermosas. Esto es lo que yo pienso de ti. Tú eres maravilloso, como maravillosa es toda mi creación. A partir de lo que escribí en ti, te estoy equipando para estos días en la tierra. Eres una carta abierta de mí, escrita para que todos la vean. Así que hoy entrégame tus pensamientos acerca de ti, que no son ciertos. Rechaza las mentiras del maligno y abraza mi percepción de ti, lo que yo veo de ti, lo que yo pienso de ti. Y entonces podrás conocer el poder, la versatilidad, la alegría y la comprensión de mi espíritu en tu vida. Y también serás testigo de que yo te levanto y que yo te edifico. Y a partir de hoy, escúchame bien, eres una fuerza reconocida y admirada en las filas de mi ejército. Así ha dicho el Señor para tu vida. Si tú lo crees, el Señor lo hará una realidad. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu tiempo.